Bueno, vamos a comentar algunas cosas sobre esta primera carta a los Corintios. De primeras, Corinto en este siglo I era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Estaba situada en un istmo que hay físico entre lo que es la Grecia continental y luego la península del Peloponeso. Luego os pondré también una imagen para que lo veáis. Con lo cual, era una ciudad que tenía muchísima importancia porque estaba justamente entre dos mares, entre el mar Egeo a la derecha, al oriente, y el mar Jónico a la izquierda, al occidente. De esa manera, pues tenía dos salidas al mar. Había, por eso mismo, un grandísimo movimiento comercial y la población en este momento era de más de 500.000 de habitantes. Nada que ver con la actualidad, que hoy en día Corinto, digamos la nueva Corinto, es una ciudad no muy grande, creo que tiene unos 30 y pico mil, 40.000 habitantes, pero en su tiempo, históricamente, tenía muchísima población. Y de esa manera, pues también se conservan muchísimos restos arqueológicos de gran importancia de aquella época, de la época de la Grecia clásica y del Imperio Romano. Bien, también otra característica que tenía Corinto en este tiempo era que era muy popular, muy conocida por la gran corrupción que había. También era normal porque era el típico puerto de mar que, bueno, pues se movía por allí todo tipo de gentes, todo tipo de personajes y atraía también a mucha, digamos, pues gente de mala vida precisamente porque se podía ganar dinero con mucha facilidad por todo el movimiento que había y por todo el comercio que había. Con lo cual tenía muy, muy mala fama, muy mala reputación la ciudad de Corinto en este momento. Y es algo que luego también se muestra en las cartas de San Pablo, como luego iremos viendo. Bien, Pablo funda esta comunidad de Corinto en su segundo viaje, es decir, la funda al mismo tiempo que había fundado aquella ciudad, la comunidad que habíamos visto en la ciudad de Tesalónica. Y llegaría, se cree que más o menos llegaría sobre comienzos del año 51. Y recordamos cómo será desde esta ciudad de Corinto, desde donde escribirá las dos cartas a los tesalonicenses. Bien, en esta ciudad de Corinto se mantendrá viviendo con esta comunidad unos 2 años. Los datos que os voy dando también nos aparecen en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Como os decía, de aquí podemos sacar, gracias a este libro, gracias a lo que nos relata San Lucas, mucha información en relación a San Pablo, a sus viajes y a sus circunstancias. Bien, en esta ciudad, en Corinto, va a sufrir también persecución y muchos sinsabores, tanto que incluso se nos relata cómo el Señor se le aparece, en este caso, para animarle. Y esto nos lo relata San Lucas en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, en los versículos 9 y 10. Os lo leo ahora, que lo tengo por aquí, y dice así. Una noche dijo el Señor a Pablo en una visión, no temas, sigue hablando y no te calles, pues yo estoy contigo, y nadie te pondrá la mano encima para hacerte daño, porque tengo un pueblo numeroso en esta ciudad. Bien, pues recibe ese consuelo del Señor para seguir evangelizando. Ahí se nos muestra, dentro de las circunstancias que también nos relata San Lucas, los sufrimientos que él tenía por esas persecuciones en este caso. Bien, ¿qué más os digo? Se cree que esta comunidad de Corinto fue una de las más numerosas de las que llegó a fundar San Pablo. Y nos lo cuenta también él en las dos cartas. En las dos cartas a los Corintios también lo comenta San Pablo. En este caso también la comunidad era básicamente de origen gentil. Había muchos más de origen gentil, de origen pagano, que de origen judío. Y en su inmensa mayoría era gente de origen muy humilde, aunque también había alguna que otra persona que era de buena posición, pero esencialmente sobre todo era gente muy humilde. Bien, después de este tiempo que permanece allí, como decimos, unos 2 años, luego él dejará Corinto, seguirá su viaje y entonces se envía a Corinto a Apolo. Apolo, que era de origen judío y de origen concretamente alejandrío, era también de la diáspora, igual que Pablo de Tarso y Apolo de Alejandría en Egipto, y era un gran conocedor de las Sagradas Escrituras. Bien, con él, digamos que la comunidad sigue aumentando, sigue creciendo, sigue floreciendo, y él sigue los pasos de San Pablo en esa comunidad. Pero luego él llegará un momento en el cual también se vaya a Éfeso, que es donde ya estaba San Pablo, y entonces ahí se reencuentran. Bien, tras la partida de Apolo, es cuando llegan a Corinto otros evangelizadores desde Palestina, de origen todos judío.
Bien, el problema era que estos nuevos evangelizadores que llegan, enviados, tienen unas concepciones del cristianismo muy ambiguas y digamos que empiezan a trastocar todo lo que se había ido gestando ahí a través de San Pablo y de Apolo. Bien, y además, como había, bueno, pues diferentes concepciones en relación a San Pablo, ellos empiezan a atacar directamente a la persona de San Pablo y también empiezan a cuestionarle dentro del pueblo, dentro de la comunidad de Corinto, en relación a su figura como apóstol. Cuestionan que él sea también apóstol. Digamos que ellos venían en origen de esa comunidad de Palestina que estaba vinculada con los otros apóstoles, con los que habían estado en vida con el Señor. Bien, pues cuestionan también esa autoridad de Pablo como apóstol, su figura, todo lo que les ha ido mostrando, etcétera, etcétera. Bien, es a estos a los que recrimina San Pablo habitualmente, y especialmente en la segunda carta a los Corintios, cuando les llama a ellos directamente falsos apóstoles. Bien, pero ya en la primera carta también se refiere a ellos al hablar de las divisiones que están creando, de los abusos que llevan a cabo con la comunidad, bueno, todas esas circunstancias. De todas formas, digamos que será mucho más vehemente en la segunda carta. Pasa un poco como las dos de Tesalonicenses. Igualmente veíamos como la primera Tesalonicenses desarrolla buenos temas, que luego en la segunda es mucho más vehemente y digamos que entra mucho más a saco en relación a esas circunstancias, ¿no? Que era lo que veíamos. Bien, pues en las dos a los Corintios es un poco la misma línea. Viendo cómo va evolucionando ese problema, en la segunda carta será mucho más claro. Bien, os sigo diciendo. Cuando Pablo escribe esta carta, ya se encuentra llevando a cabo el tercer viaje, ya no es en el segundo viaje. Él ya había vuelto desde Tesalónica, desde Corinto, vuelve a Palestina y termina ese segundo viaje y ya es en el tercer viaje cuando en este caso llega hasta Éfeso. En Éfeso permanecerá unos 3 años. Es aquí cuando decimos que se encuentra con Apolo, que es cuando Apolo también deja la comunidad de Corinto. Bien, entonces es en este momento, cuando está en Éfeso, cuando escribirá estas dos cartas. Y esta primera carta a los Corintios desde Éfeso la escribe probablemente en el año 57, que es precisamente cuando ya está, digamos, planteándose también el dejar esa comunidad de Éfeso para seguir el viaje. Bien, la razón de esta carta, pues las noticias que le llegan noticias que no son demasiado buenas, demasiado positivas, de abusos que se deben de corregir, de dudas que empiezan a surgir también a nivel de concepciones cristianas que hay que resolver. Y lo bueno era que entre Éfeso y Corinto había muy buenas comunicaciones porque están relativamente cerca. Corinto está al lado del mar Egeo y Éfeso está al otro lado del mar Egeo. Luego también os pondré algún mapa para que lo veáis. De esa manera, San Pablo tendría pues, noticias habitualmente desde Corinto, estaría bien informado de esa comunidad. Y además en esta primera carta hay un momento en el cual Pablo habla de otra carta anterior que ya había escrito a los Corintios, pero que esa carta no la conservamos. Bien, también en esta carta que no conservamos, que sería anterior a esta primera que nosotros llamamos a los Corintios, aquí ya también él trataba ese tema de los abusos que habían surgido a partir de estos cristianos, pero cristianos un poco ambiguos que habían llegado desde Palestina. Bien, en la primera carta que nosotros conservamos, en esta que estamos tratando, tratará de corregir toda una serie de temas controvertidos que van surgiendo en esa comunidad. Por un lado, estaba la división de la comunidad en grupúsculos, que había pues, bastantes conflictos entre ellos, diferencias de muchos ámbitos, no había unidad precisamente en esa comunidad en ese momento. Había una gran relajación en temas de moral sexual, según bueno, diferentes cuestiones. Había también como San Pablo deja claro, ¿no? Una gran falta de caridad, de atención hacia los hermanos dentro de la celebración de la Eucaristía, y luego también se llevaba incluso sacrificios idolátricos. Se mezclaba un poco pues ya lo que era la fe cristiana y en base al judaísmo con, como decimos, gran parte de la comunidad era de origen pagano, bueno, pues seguían llevando a cabo una mezcla así entre cristianismo y idolatría, ¿no? Con ciertos sacrificios a sus antiguos dioses. Bien, y otras cuestiones que ya iremos viendo. Además de esta carta, Pablo, precisamente para poner un poco de orden, envía la carta y también envía a Timoteo. Timoteo, que es este hombre, este cristiano de gran confianza, para Pablo es pues un grandísimo apoyo, bueno, pues también le envía para que ponga orden de una manera más efectiva en esta comunidad, especialmente ante todos estos, ¿no? Como decíamos, estos nuevos evangelizadores que al final, pues en vez de
digamos, evangelizar, llevando a cabo pues la misión de Dios, el plan de Dios, pues están llevando a cabo un poco la misión que a ellos les conviene o les interesa. Con lo cual, pues digamos que refuerza ese apoyo no solo pues, con esta correspondencia, sino también con esta figura de Timoteo, para que él también trate de poner un poco de orden. Bueno, en principio es lo que os quería comentar, ya os pondré, ya desarrollaré algún otro vídeo en relación a cuestiones más de contenido de la carta. Lo dejamos aquí. Venga, que tengáis un buen día.